Bueno, buenos días. Continuando con la construcción del tablero de indicadores proyectado a 5 años. Entonces, voy a colocarles como otro colorcito para que se vea que es el proyectado. Entonces, como este verde. Listo. El verde es el proyectado. Entonces, aquí vamos a colocar el indicador que es el de la industria, que es esa meta a la que quiero llegar. En términos de razón corriente, esa la sacamos de aquí. Entonces, razón corriente es esta. Prueba ácida, lo voy a hacer para dos, paro la grabación y así sucesivamente se hace para los demás indicadores. Entonces, he colocado las de liquidez y las de actividad. Y pues la idea sería que la empresa que tiene una razón corriente de 1,16 alcance la meta de 3,33 en 5 años. Es decir, que el diferencial entre, voy a colocarlo entre paréntesis, entre la meta y el valor en el que está lo debe hacer en 5 años. Es decir, cada 5 años debe subir este valor, ¿sí? Como para hacerlo gradualmente. Listo. Entonces, pasar a 1,59 a 2 para que en el 2028 esté en la meta de la industria. ¿Se entendió? Y así trazo. En algunos de pronto toca disminuir, en otros toca aumentar, pero lo hacemos de forma lineal. Ah, y aquí, perdón. Ah, pues porque es esta. Listo. Entonces, miren que en el 2028 alcanzaría. Y lo mismo lo hago para los demás. Y entonces así completé para los demás indicadores de rotación. Miren que coloqué la rotación del activo en amarillo, porque ese será un dato que vamos a calcular una vez ya tengamos el balance general pro forma de todos los años. ¿Por qué? Porque no tiene meta. No tiene meta aquí en los indicadores, en las razones, no hay la de rotación del activo, está la rotación del activo fijo, que es diferente y por ende no la puedo hacer. Seguiría con los indicadores de deuda, pero aquí no tengo la razón de deuda, pero sí tengo deuda sobre equity. Entonces yo lo puedo calcular. ¿Cómo? Con una regla de tres. Eh, yo sé que el activo debe ser igual a la suma de pasivo más patrimonio, ¿cierto que sí? Entonces, al activo le pongo un valor de 1, ¿sí? Perdón, al activo no. Eh, al equity le pongo un valor de 1. Entonces, deuda sobre 1, pues la deuda sería punto, si el equity, o sea, el patrimonio es 1, el pasivo es punto 38, o sea, el pasivo es este valor, ¿cierto? Y aquí tiene como un espacio, se lo borro. Listo. El pasivo es este valor, punto 38. O sea que el activo es la suma del pasivo y del patrimonio. Listo. Es decir, que si yo voy a calcular la deuda, razón de deuda, voy a hacerla aquí abajito. Razón de deuda va a ser igual a a lo que tengo aquí como, ay, lo perdí, deuda sobre equity, ¿cierto? Deuda sobre equity, que sería el pasivo, dividido entre 1 más deuda sobre equity, o sea, el patrimonio más el pasivo. Y esto da 0,2754. Listo. ¿Esto ya es valor? Sí. Y así calculo los de la empresa, que deben estar dando este valor. 27,54. A mí no me estaba dando ese.
un minuto. No, voy a hacerlo de otra forma. Vamos a utilizar assets sobre equity, ¿cierto? Entonces, vamos a asumir que el patrimonio es 1, lo mismo. Y si el patrimonio es 1, el activo es 1,98, ¿cierto? El activo es esto, porque estamos asumiendo que el patrimonio es 1. O sea que el pasivo es la diferencia entre estos dos, ¿cierto? Es decir, que la razón de deuda sería el activo, que es 1,98 menos el patrimonio, y esto daría el pasivo, sobre el total del activo. Entonces, esta es la razón de deuda que tiene la industria, 49,49. Y esta sería aproximadamente la que tiene la empresa, 62,26, que nos coincide casi 62,30. 63,77, 63,82, etc. En el último año 58,96, 59,02. Es decir, casi coincide. Entonces, vamos a tomar eso. O sea que el referente de razón de deuda sería este. Entonces, tiene que disminuir, ¿cierto? Tiene que disminuir en términos de deuda un 2% cada año. Es decir, lo calculamos. Em, y esto es lo que tendría para llegar al 49,49 en 2028. Y así continuamos con los demás. Aquí ya coloqué los de la industria, los 4 márgenes. Miren que en el margen bruto, exigirle que sea tan eficiente como la industria cuando está casi al nivel del 70%, y es eficiente a nivel operativo, antes de impuestos y neto. Entonces, yo lo dejaría simplemente así. Aquí es donde tenemos que ser críticos y decir, lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar, y ahí pues discutimos entre ustedes y yo a ver cuáles serían los supuestos que utilizaríamos. Ya con esta información, ya lo podríamos calcular. Ah, nos faltaría la rotación del activo. Entonces, hasta que no tengamos proyectada la rotación del activo, no podemos hacer el análisis DUC. O sea, lo podríamos dejar hasta allí. Y este sería el tablero de indicadores y los supuestos que vamos a utilizar para hacer nuestros estados pro forma. Entonces, paro allí el video, voy a hacer otro con el estado de resultados pro forma.